Es una de las noticias más importantes de la mañana, con un despliegue informativo que por supuesto para nosotros también sigue. En el móvil está Carla Ricciotti. Carla, buenas tardes, bienvenida al noticiero. Contanos qué está pasando allí y ahora. Hay una crónica de lo que ha ocurrido durante esta jornada con el incendio en La Plata. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para todos los que están allí en el piso. Bueno, todavía están trabajando acá los bomberos con las grúas, haciendo tareas de enfriamiento desde afuera, porque no han podido ingresar. Así terminaron sofocando este incendio, que hasta hace, te digo, por lo menos una hora, todavía se veía alguna que otra llama desde aquí afuera. Nosotros estamos en la intersección de las calles 77 y 3, es una de estas diagonales, porque está como en una echava, ustedes ven que está en una esquina. Bueno, toda la estructura completamente colapsada y con peligro de derrumbe, que es justamente lo que tienen que evaluar una vez que terminen de extinguir todo el foco ígneo o lo que queda de este foco de incendio en el interior de este depósito de electrodomésticos. ¿Por qué? Porque han llamado a la gente de la Facultad de Ingeniería para que haga una evaluación no solamente en la estructura en general, sino en los edificios aledaños, en los linderos. Ustedes ven que pegado aquí de frente se ve una medianera de un edificio que está completamente tiznada. Bueno, está pegado ese edificio, como mínimo alguna grieta le tiene que haber quedado, no solo por el calor del fuego en el incendio, sino por los derrumbes que hubo. Hoy cayó una gran parte de esta estructura, colapsó el techo, ustedes ven todavía cómo está, inclusive con una especie de comba, esta parte que se ve, la parte superior que se ve justamente en la esquina, en la punta que tenemos aquí de frente, se ve como curvada hacia abajo. Esperan la gente que está trabajando todavía acá, hay varias dotaciones de bomberos, está la gente de defensa civil, de la patrulla comunal, todo el perímetro cerrado al tránsito. Obviamente todavía los que viven en los edificios más pegados, linderos, e inclusive algunos de los inmuebles de enfrente de este edificio no han podido volver a sus domicilios. Tienen que terminar de evaluar cuáles son las condiciones para ver si no existe ya riesgo de que colapse o de que puedan volver sin ningún tipo de peligro a sus domicilios. Pero Juan Pablo, lo cierto es que desde la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Municipalidad de aquí de La Plata comunicaron que este lugar estaba clausurado, que no tenía ningún tipo de habilitación, que estaba clausurado desde el 25 de junio pasado, que justamente a las 11:49 habían labrado el acta de clausura de este lugar, porque no contaba con ningún tipo de habilitación, y hablan de un depósito clandestino concretamente. Dicen que después, el día 3 de julio, se ratificó este fallo, esta medida, y que fue notificado el dueño. Lo que no sabemos concretamente es quién es el dueño del edificio. Sabemos sí que el depósito estaba funcionando para guardar electrodomésticos de una casa, justamente de electrodomésticos, que es de una familia, de un nombre muy conocido aquí en La Plata, Aloíse se llaman, pero son varios integrantes de esta familia que tienen diferentes negocios, con diferentes rubros inclusive, de ese mismo apellido. Algunos han salido a aclarar que ellos no tienen nada que ver con esta parte que es de Aloíse Tecno, pero no ha hablado nadie que se adjudique ser el dueño de este inmueble. Tampoco han hablado los bomberos. Hoy estuvo sí el ministro de Seguridad de la provincia haciendo algunas declaraciones aquí. Han montado algunos gazebos, lugares para atender a las personas que fueron evacuadas, inclusive también y obviamente a los bomberos que están trabajando, te digo, si no saco mal el cálculo, por lo menos 9 horas, ¿no? Sí. Un poco más, porque esto comenzó 6:30 de la mañana. 11 horas ya. Así que ustedes ven cómo está, sí, claro, 11 horas, mira, sí, bueno, un montón. Han venido además dotaciones de lugares cercanos, de Berisso, de Ensenada, de Quilmes, una gran cantidad de dotaciones de bomberos, la gente de la Cruz Roja también trabajando acá. Bueno, han apostado como un lugar de campaña para justamente hacer esto que te mencionaba recién. Sí. Voy a sumar a Alfredo Drocchi, ex juez, que conoce La Plata,
y lo hemos convocado porque tiene información, análisis respecto de lo que pasó. Drochi, un placer tenerlo aquí. Igualmente, ¿Se pudo haber evitado esto, dar la sensación o la certeza de que sí, que esto no debió haber pasado? No debió haber pasado, está con el comunicado que hizo la propia municipalidad, está reconociendo que el 25 de junio se ha labrado un acta, se lo había clausurado, no fue respetado esto. El día 27 el juzgado de faltas hizo lo propio, ratificó, y el día 3 de julio, ante el incumplimiento de esta clausura, hicieron la denuncia en sede penal. Pero eso no es suficiente, es insuficiente, porque lo que debió haberse hecho, que no se hizo, es pedir la medida cautelar que establece el Código Penal, en su artículo 23, última parte y penúltima parte, para que no se produjera lo que se ha producido y que no sigan los efectos de esta desobediencia que han hecho. Por eso el ministro de Seguridad llegó tarde. Y el municipio, con el comunicado, en apariencia salvaría la actuación del Ejecutivo Municipal, también llegó tarde porque no se encargó que se ejecute, no se pidió, habría que ver qué hizo el Ministerio Público Fiscal y qué hizo el Juzgado de Garantías si se pidió esto que era urgentísimo pedir. Drochi, ¿cómo son los pasos? El 25 de junio se ordena la clausura. Exactamente. El 26 no se ejecuta, el 27 tampoco, hay desobediencia, el edificio sigue funcionando como depósito de electrodomésticos. ¿Cuándo llega el momento de decir, pero mirá, te pedí, te ordené, mejor dicho, que lo clausuraras, y no lo clausuraste, y sigue funcionando? El 3 de julio, la justicia de faltas de la municipalidad le dice, señores, esto está clausurado, los intimo que cese de inmediato, y hacen la denuncia en sede penal. O sea, que cese de inmediato sería que retiren todo lo que... Que no, o sea, que saquen todo ahí, que se termine, porque esto que deje de funcionar como depósito. Porque esto fue y sigue siendo todavía una construcción destinada a viviendas de uso familiar, no a un depósito. Entonces, además de haber cedido la estructura como se observa, si por el incendio o por el peso de los productos que estaban ahí, o además el tema del 99% de los incendios es el tema eléctrico. Sí. O sea, no es lo mismo el consumo de distintas viviendas particulares que el semejante negocio de electrodomésticos. Entonces, por eso, claro, no está. Pero esta confesión del municipio, en apariencia, digo, salvaría un poquito las papas del Ejecutivo Municipal, pero no del Judicial Municipal, tampoco del Ministerio, y menos aún si es que hicieron la denuncia con la información que tengo, porque no se pidió la cautelar, no se pidió que cese inmediato. Justo hoy hablé a la mañana en la radio con Fabián García, que es el jefe de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, inclusive también hablamos con alguno de la Intendencia de La Plata, que fueron los primeros en llegar, y esto fue también un tema que fue un milagro, porque esto arrancó más o menos, las llamas se detectaron a las 6:30 de la mañana, donde no había gente, ¿no? Imagínense esto con gente alrededor, y muchísima gente acá. La gente que no había salido de la casa todavía. Claro. Bueno, lo que muchos remarcan que este lugar tenía problemas muchos de habilitación, que era un cementerio de artefactos electrónicos, un cementerio, no descartan que haya sido intencional. Eso es otra hipótesis que según los peritos hay que investigar siempre. Hay que investigarla siempre, pero no descartan. Esto no tenía habilitación. No tenía habilitación. Y además también este tipo de depósitos, me gustó ese término que decían cementerio de artefactos electrónicos, tiene que tener un control muy exhaustivo por un tema ignífugo, por un tema del fuego, de cada 3 meses, cosa que aparentemente no se hacían ese tipo de controles y que estaban absolutamente, que casi años viene pasando, no solo desde principio de año como vos remarcás, sino que de hace años viene pasando. La autoridad de Contralor, o sea, todo lo que es higiene y seguridad, Perdón, ¿quién sería la autoridad de Contralor en este caso? La autoridad de Contralor en este caso es la municipalidad. Pero la municipalidad no va y clausura y además después la justicia le ratifica. La municipalidad tiene un asesor letrado y tiene la justicia de faltas. Si yo digo que hay que hacer una torta, no alcanza, porque si yo mandé a comprar harina, la tengo que hacer, ir al horno y traer la torta. O sea, la clausura no es suficiente. La clausura no es suficiente porque debieron ejecutar verificar el cumplimiento. Verificar que se cumpla. Cuando vieron que el 25 no pasó nada, el 27 no pasó nada y el 3 no pasó nada, lo que debió haberse pedido de inmediato es una cautelar vía la Fiscalía al juez de garantías para que determine el cese inmediato, para que no se produzca lo que sucedió, ni ningún efecto del delito de desobediencia. Acá lo que dice la notificación es, bueno, la comuna aseguró que todo lo que usted contó, del 25 de junio, el 27 con el juzgado de faltas ratificando el acta, después la comuna aseguró que el jueves 3 de julio de 2025 la justicia de faltas efectuó la notificación al titular del espacio.
Y dice, a raíz de estas actuaciones, la municipalidad elevó a la justicia penal de turno las actuaciones pero elevó administrativas. como un expediente más. Esta es una respuesta bien de cagatintas, diría don Arturo Jaureche. Esto, o sea, hicieron el expediente, lo escribieron, mandaron la nota y ya está. No está nada, señor. Usted mande la nota, lea el Código Penal, lea el Código de Procedimiento, pídale al juez de garantías que de inmediato tiene que haber tutela judicial efectiva, es el artículo 15 de la Constitución de la provincia. Más temprano vamos a escuchar a algunos vecinos que por supuesto estaban consternados por lo que estaba pasando. Tengo una pregunta para usted, Drochi, pero después de este compilado de vecinos conmovidos. 6 y pico de la mañana me levanté con mucho olor, pensé que era de mi departamento, me asusté que eran las velas o algún enchufe, recorrí el departamento, no era nada. Bueno, no, me quise acostar, no logré dormirme. Y cuando voy al baño, veo por la ventanita del baño fuego, fuego, fuego. Y bueno, ahí me di cuenta que se estaba prendiendo fuego el depósito. Primero pensé que era un edificio. Y bueno, después me di cuenta que era el depósito de Aloise. Paso siempre por ahí porque voy al gimnasio a la vuelta. Bueno, y ahí, nada, desde ahora y hace un rato me di cuenta que tengo el auto acá, así que re nerviosa, quiero sacar el auto. Sí, estaba durmiendo y nada, me llama mi abuela y que ella vive enfrente, yo vivo en el fondo. Y nada, me dice que se estaba empezando a incendiar el depósito de electrodomésticos que estaba enfrente y yo me salté de la cama y fui a ver. Y nada, se estaba recién empezando a incendiar y nada, al principio era más tranquilo, yo dije bueno, me voy a dormir. Me fui a dormir y más tarde me vuelve a llamar mi abuela, que se empezó a incendiar todo, de que nos pidieron que evacuemos porque había peligro de derrumbe y nada, cuando miro por la ventana vi una heladera en la puerta de mi casa. Drochi, ¿qué se sabe del dueño? ¿Qué responsabilidad tendría? O si hay alguien a cargo de la concesión y el dueño dice, no, mirá que el responsable es a quien yo le alquilé este depósito. Y ambos son responsables civilmente. Voy a hacer una corrección que mi mujer, que me está viendo, me acaba de decir que ella es de ahí, oriunda, que esto en realidad no eran viviendas, es decir, eran cocheras de altura para autos y una estación de servicio. Claro. Con más razón todavía, entonces, porque si había una estación de servicio, hay que anular los tanques. Claro. Y si eran cocheras de altura, hay que ver todo el tema de la estructura. Entonces, por un lado o por el otro, voy a ser preciso, justo con lo que mi mujer me salva, y vamos a contestar, Pablo, discúlpame nuevamente. Sí. Porque me había... ¿Quién es responsable? Claro, responsable es el dueño, decía... Es el dueño del fondo, es el dueño del lote y el que lo explota. Los dos son responsables. Seguro no hay. Seguro no hay. Porque si está seguro, no corre en ese caso. No corre porque no está habilitado. Claro, no está habilitado. Entonces jamás puede haber... Hoy el propio internet, particularmente, porque hoy varios ahí de la Municipalidad de La Plata, y esto es cierto, esto pasa en todos lados, este tipo de cementerios de galpones y depósitos, en el GBA sobre todo, pasa muchísimo, sobre todo por esto, porque nadie se hace cargo. Y aunque la municipalidad dice, yo me lavo las manos porque voy y te clausuro, pero tiene que venir después un juez para decir efectivamente la infracción y el desalojo. Pero un buen asesor letrado hubiera pedido lo que no se pidió acá. Claro. Que era cumplir. ¿Y cómo se hacen estas investigaciones? O sea, ahora, bueno, por supuesto va a terminar de evacuarse la emergencia, los vecinos que ahí contaban, bueno, tuvimos que irnos de nuestras casas, obviamente. Cuando ya esto esté solucionado, digamos, a nivel del barrio, ¿cómo se hacen las investigaciones? ¿Qué es lo clave el preservar? De inicio, toda la zona, porque hay que ver el origen del fuego. ¿Cuál fue la fuente ígnea, primigenia? Eso, bueno, va a haber ingenieros y sobre todo licenciados en higiene y seguridad. A ver qué pasaba con eso. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Carla, desde La Plata, con la cobertura de uno de los sucesos del día. De nada, hasta luego. Vamos a seguir con el tema ignífugo porque...